Nos puede hablar hoy Miguel Ángel Prats. Dentro del currículum extenso, él ahora mismo es director del Centro de Tecnologías Ituarte. A lo mejor contar la historia de Ituarte. Él es, a su vez, es profesor de la Escuela Blanquema de la Universidad Ramon Llull. Es miembro de distintos grupos de investigación, colabora en el proyecto Edu21, en Infonomía y en toda una serie de proyectos innovadores. Y lo que nos va a hablar fundamentalmente es, no me atrevo a emplear la palabra formación después de lo que hablamos ayer, pero sí de esas, como dice el título, ese binomio complicado entre educación, tecnología, más allá de la integración, es lo que tenemos la suerte de que nos hable Miguel Ángel. Para todos aquellos que queráis intervenir, bueno, después en el turno de preguntas o intervenir a través de Twitter, recuerdo los hashtags asociados a esta ponencia, que son, bueno, el general de almohadilla FT-EIE11, y el particular de esta ponencia es almohadilla P14. Así que os dejo ya con Miguel Ángel. Sí, ¿se me oye? Bien. Bueno, a mí, si me lo permitís, bajaré porque me pone muy nervioso la tarima y prefiero antes pues acercarme a vosotros y, por lo tanto, comunicaros con un poco más de proximidad. Séneca tiene una cita que dice «Num quan iris gratus, nisi stati mes», que significa «nunca serás agradecido si no lo haces desde el principio». Y sí que no quería empezar pues la ponencia sin agradecer, en este caso, pues a Edu Carré la posibilidad de estar con vosotros y compartir algunas de las experiencias que llevamos a cabo en el Centro de Tecnologías Ituarte de la Fundación Juan XXIII y en el grupo de investigación de CITIC de Blanquerna de la Universidad Ramon Llull acerca de las tendencias educativas con el uso de la tecnología en el aula. Bien. Yo, en primer lugar, sí que antes de entrar en materia, porque son muchos los aspectos que os tengo que explicar y que después también me gustaría abrir un pequeño entorno de debate para que podamos compartir también algunas de vuestras experiencias, sí que me gustaría empezar dando algunas previas, porque me parece, al menos lo estoy notando a lo largo de todas estas jornadas, que estamos poniendo el acento mucho en el ámbito tecnológico y me preocupa mucho, me preocupa excesivamente, porque en el fondo, fijaos, yo os había preparado la primera, la tecnología ha venido para quedarse. La tecnología ha venido para quedarse. Y esto significa, entre otras muchas cosas, que ahora es el tema de Internet. Ahora el gran tema que tenemos delante es el tema de Internet. Las redes. Existe otro tipo de tecnología que aún no se ha pronunciado con mucha fuerza, que es como la realidad virtual. Y existirá otra tecnología que es la inteligencia artificial, que tampoco se ha pronunciado con la fuerza que tiene, en este caso, la inteligencia artificial. El día que se junten, que se unan la inteligencia artificial, la realidad virtual y las redes, os aseguro que vamos a tener un serio problema educativo. Porque, claro, se pondrán un casco y nos dirán, me voy al Louvre, ya vengo. Y tendremos que replantearnos con urgencia, nos tenemos que replantear cuál es nuestro propio rol educativo. Yo creo que lo que tenemos delante es esto. Fijaos, os he puesto una viñeta que a mí, en cierta manera, me hace mucha gracia, que son diferentes personalidades, incluso que tienen un cargo de responsabilidad muy elevado en las organizaciones, que hablan respecto sobre el uso tecnológico. Fijaos, ¿no? Alguien como podría decir, no, esto será una moda pasajera y no va a ser importante. Y te dicen, mira, el Reino Unido, en 1872, dice, el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. ¿Podéis levantar, por favor, la mano aquí aquellos que no tengáis móvil, por favor? ¿Podéis levantar la mano quien no tenga móvil? 1,
Uno de una sala que podríamos poner, podría ser un 99% que tienen móvil y un 1% que quizás no. Tampoco quiero preguntar la cuestión, pero en cualquier caso, si hace unos años probablemente alguien os explicara que llevaríais en vuestro bolso, en vuestra chaqueta, un aparato que es capaz de hacer videoconferencia, escuchar la radio y hacer llamadas y hacer fotos, etcétera, no os lo hubierais creído. Bueno, es importante ver en dónde estamos y para dónde vamos. Yo creo que es muy importante tenerlo presente. Fijaos, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. El presidente de la Royal Society. La televisión no durará porque la gente se cansará de ver una caja de madera. Es el presidente de la 20th Century Fox, quien lo dice, o quien lo dijo en su momento. No hay necesidad de un computador en casa. La Navidad próxima el iPod estará muerto. Nada bueno ha salido de la Internet. Y así podríamos hacer una lista inmensa de algunas visiones respecto a la tecnología. Fijaos, de lo que estamos hablando es de otra cosa. El futuro pertenece a aquellos que ven las ventajas de algo antes de que sean evidentes para el resto. Y yo creo que es importante tener en cuenta cuál es el rol que nos toca jugar en estos momentos. No me cansaré de decirlo, pero en estos momentos la tecnología está dejando en evidencia algunas prácticas docentes. Las está dejando en evidencia. Y dejaos que os ponga un ejemplo. Uno que es totalmente paradigmático, a mi modo de ver. Es el Rincón del Vago. Y por favor, no nos enfademos todos los que somos aquí presentes. Yo soy maestro y por lo tanto, en el fondo, pues también es una autocrítica, ¿no? La gran pregunta es, ¿quién es más vago? Sí, los alumnos que han descubierto precisamente una herramienta muy potente para compartir trabajos que pedimos desde hace 20 o 25 años a los mismos alumnos. Claro, saben que el arcipreste de ITA cuando llegas a tercero de eso cae. Seguro. Y se lo explican entre ellos. Va a caer el arcipreste de ITA. Seguro. Vete al Rincón del Vago, te vas al Rincón del Vago y fijaos, lo han montado de tal manera que tú puedes seleccionar el archivo del arcipreste de ITA con tal pericia que si eres un alumno de 6,5 están clasificados por nota 6,30, 6,25, 6,22 y entonces te puedes conectar, te lo puedes recoger, etc. Pues nos están dejando en evidencia, está claro. No podemos en cierta forma hacer lo mismo. La tecnología nos está empujando y nos está empujando en este caso con mucha fuerza. Bueno, en segundo lugar, mira, yo creo que es importante que tengamos presente, porque los que somos aquí somos muy tequis, somos muy frikis, estamos todos con tablets. He visto, no había visto un lugar en el que estuvieran tantos iPads juntos, ni iPhones, aunque haya alguien que no tenga móvil, en cualquier caso, no había visto tanto cacharro junto en un evento así de esta forma. Los que estamos aquí no somos ni mucho menos representativos de cómo está la tropa. Y la tropa tiene la moral por los suelos. Y yo creo que es muy importante tenerlo presente, porque nos tenemos que dar cuenta de lo que les estamos pidiendo. En el fondo, el problema no son solo los ordenadores o la conectividad, que lo es. Lo es. No estoy diciendo ni le estoy quitando importancia. Pero el problema no son solo estos dos temas. Lo que les estamos pidiendo a los profesores es cómo gestionamos el cambio. Les estamos pidiendo cambiar. ¿Podemos pensar un poco lo que les estamos pidiendo? Yo creo que es importante. Están acostumbrados, o estamos acostumbrados a trabajar de una determinada manera y les estamos pidiendo que la cambien. Y además que la cambien de un día para el otro. Y con algunas frivolidades de, pero si es mucho más fácil con la tecnología, verás, esto es pim, pam, pim. No, no es pim, pam. De pim, pam, nada. De pim, pam. De pim, pam, nada. La tecnología aún no está muy resuelta. Y menos en el aula. Tenemos muchos profesores que tienen muchas ganas de innovar, pero los primeros obstáculos que tienen son los de los cables. Ellos tienen muchas ganas de poner un vídeo. Salen de la clase de cuarto A,
pensando, mira, vi el vídeo de los delfines, estaría bien poner. Cuando llegan a la clase de cuarto B se dan cuenta que no lo pueden poner porque falta el cable, hay muchos, no está el cable, la persona que tiene que encargarse del cable no está, o no lo quiere ayudar, o se tiene que pedir un favor al informático, tener buen rollo con él, porque claro, si no le ayuda, pues pasa. Bueno, no os lo podéis imaginar. Entonces, cuando les pedimos que utilicen la tecnología en el aula, nos miran como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Porque el cambio es mucho más adaptativo, es un reto totalmente adaptativo. Y por lo tanto, si tenemos la clara vocación de tener y necesitar la innovación en la escuela, lo primero que tendremos que trabajar con los profesores es el reto del cambio. Lo que significa cambiar. ¿Qué supone cambiar? ¿Qué supone? Fijaos, os he puesto una cita, después volveré para aquí, Este señor se llama Joe Dispenza. Este señor es un experto neurofisiólogo y trabaja sobre las rutinas de cambio, la resistencia al cambio, etcétera. Y en una de las entrevistas que salió en La Vanguardia hace unos meses, muy interesante, la pueden encontrar en internet, Si ponen Joe Dispenza, incluso pues La Vanguardia, allí encontrarán toda la entrevista. Bueno, hay un fragmento que a mí me gusta mucho, que es este de aquí, que dice, ¿por qué nos da miedo cambiar? Y si me lo permiten, me gustaría pues leer la cita, porque nos daremos cuenta exactamente de lo que les pedimos a los profesores. Dice, porque eso supone pasar de una situación cómoda y predecible a otra totalmente desconocida. Dice, la mayoría de las personas sueñan con emprender cosas nuevas, pero no pasan a la acción, se quedan en el plano intelectual. Esto incluso lo decía Thomas Alva Edison, ¿no? Incluso ayer Xavier Kirchner nos hablaba también de lo que se denomina la palabra innovación. La innovación es la ejecución y lógicamente, el pensar, el poder idearlo, pero pasarlo a la acción, pasarlo a la acción. ¿Cómo podemos realizar estos proyectos si seguimos apegados a lo familiar y convivimos con esta vieja personalidad? Dice, para experimentar algo nuevo, sobre todo para experimentar algo nuevo, tenemos que arriesgar. Les estamos pidiendo que arriesguen. Es esto lo que les estamos pidiendo, que arriesguen. Deja el libro, deja tu forma de trabajar, deja tu forma de entender cómo estás enseñando las matemáticas. Les estamos cambiando un circuito neuronal. Les estamos intentando cambiar un circuito neuronal que lo tienen muy arraigado. Y esto, aquellos que son expertos en programación neurolingüística también lo entenderán. Les estamos pidiendo que pasen de un lado para otro. Fíjense, dejar el territorio de lo predecible y entrar en el terreno de la incertidumbre, claro. Un profesor que tenga, en este caso, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar el tema tecnológico aparte. Un profesor que tenga que plantearse una nueva metodología en clase, tiene, aquello que se dice, tiene que desnudarse, sencillamente pensar de manera diferente y, por lo tanto, plantearse nuevos retos. Haya o no haya tecnología, exista o no exista. Y que exista caos, tendremos que entrenar a los profesores para que el aula no esté tan ordenada, quizás. Y en el caos, bueno, pues existen alumnos que estén trabajando pues en grupos de 3, en grupos de 4, que unos salgan fuera del aula. Los tendremos que acompañar. Por eso, antes Miguel me decía, bueno, pues esto de la formación, a mí no me gusta más tampoco hablar de la formación, me gusta más hablar del acompañamiento. Lo que necesita el profesorado es que alguien se ponga a su lado. No que hagamos cursos de 15, 20, 30 horas cuando acaban el curso, que están agotados, totalmente agotados, pensando más en las vacaciones que en otra cosa, y ponemos ahí un buen número de horas de formación porque, claro, se tienen que hacer. Pero lo que necesita el profesor precisamente es otra cosa. Necesita que alguien se ponga a su lado, que respete cómo está interpretando su proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo escuche y que conozca el aula que tenga.
Después os explicaré un poco más detenidamente en qué se basa este trabajo. Bien, fijaos, en el fondo, estos son todas las diferentes respuestas de las 500 razones para no cambiar. No se puede, es imposible, siempre se ha hecho de la misma manera. Fijaos, cuando hablas con alguien, bueno, esto va, ¿por qué no lo cambiamos? ¿No? Si funciona, cámbialo. Hay un libro de Frank Ponti que se llama así, muy interesante. Si funciona, cámbialo. Bueno, pues tendremos que entrenar a los profesores para que estén en cambio constante. Porque este es el problema. Fijaos, ¿no? El tema de la web 2.0. El tema de la web 2.0, como lema incluso de Educarred, es una actitud. Es cierto, es una actitud totalmente, ¿no? Dice, no es tanto un cambio tecnológico, que también, sino un cambio conceptual. Es todo una actitud. El hecho de compartir es una actitud. Déjame que os explique cómo tenemos también la moral de la tropa. Está por los suelos. Tenemos profesores, maestros, que no comparten, entre otras cosas, porque se piensan que aquello que están haciendo no lo podrán utilizar sus otros compañeros. Porque no vale la pena. Lo que yo hago, quizás... No comparten por eso, porque tienen una baja autoestima, Por lo tanto, si queremos innovar en la escuela, hemos de pensar en un curso de gestión de las emociones para los profesores. Que está muy bien que lo pensemos para los niños, pero pensémosla para los profesores, sobre todo. Es muy importante. Porque tienen la autoestima a cero. Muy baja. Muy baja. Bien, vamos más adelante. Fijaos, he querido poner la cita, porque claro, últimamente escucho muchas cosas respecto a la innovación, y hay cosas que no son innovar, es un mejorar, pero bueno, es igual, no es lo mismo, no es lo mismo. Fijaos, ¿qué quiere decir innovar? ¿Qué quiere decir innovar? Nos vamos al latín y vamos a ver exactamente de dónde procede la raíz. Es muy parecida incluso al significado de educación, que es sacar lo mejor de algo y de alguien. En este caso sería sacar lo mejor de alguien. Bueno, novus viene de novedad, in de interior, por lo tanto, innovar será, primero de todo, detectar el talento que tenemos en la escuela. Detectar el talento que tenemos en la escuela. Una manera muy interesante de poder innovar es saber qué están haciendo nuestros profesores, que están haciendo prácticas docentes muy interesantes, pero que no las conocemos. Disculpadme, y que hable de manera muy generalizada, pero muchas veces las desconocemos. Y sobre todo las personas que están en cargos directivos. Y después hablaremos sobre el tema de la dirección. Pero en este caso, innovar también supone sacar lo mejor del propio claustro. Y por lo tanto, muchas veces vemos que hay algún tipo de actuaciones en el que envías que venga un experto, que está muy bien que venga un experto de fuera, está muy bien. Pero quizás el mejor experto en matemáticas lo tienes dentro. Y por lo tanto es importante detectar el talento que tenemos en las escuelas. Fijaos que, como dice, introducción de algo nuevo que proviene del exterior, o bien obtener o extraer de alguna cosa que resulta nueva a partir de interior de una realidad determinada. Y por lo tanto, fijaos que hay totalmente una sinergia entre interior y exterior. En cualquier caso, innovar también supone resolver problemas. Resolver problemas. 1. 2. También supone atender a los que están más rezagados. Segunda cosa. Y 3, atender a los que quieren correr, a los que son, más veloces, que tienen ganas de experimentar cosas nuevas. Innovar supone atender a estos tres tipos, en este caso, de público en la escuela. Fijaos lo que decía en este sentido, Thomas Alva Edison, ¿no? Innovar supone visión y ejecución. Visión y ejecución, las dos cosas. Tener visión, pero llevarla a la práctica. Él tardó alrededor de... Me parece que incluso está documentado, son 2.500 bombillas para sacar una primera bombilla que funcionara. 2.500, Son muchas bombillas frustradas.
Y por último, fijaos, innovar sin ejecución es una alucinación. Por lo tanto, muchas veces nos tratamos de hacer alucinaciones, pero no pasamos a la acción. Bueno, dejadme que os haga una pequeña revisión del proyecto 2.0, en este caso del proyecto 1 de la Escuela 2.0, que en Cataluña se ha denominado pues, el 1 por 1, que nos va a ir bien para entender qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado, al menos pues, las luces, las sombras, etcétera. Yo creo que es importante saber qué es lo que ha pasado. Bueno, en primer lugar, fijaos, todo lo que son sombras. Todo lo que son sombras tiene que ver con la conectividad. Con la conectividad y cuestión de infraestructuras. Esto allí ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Ha sido la lucha continua alrededor de estos temas, como creo también que ha pasado en otras comunidades autónomas. En segundo lugar, hay un caos conceptual entre plataformas y contenidos digitales. Nadie sabe lo que es un contenido digital. Ayer Boris nos decía, no, mejor no hablar de contenido digital, de recurso educativo digital. Venga, otra definición. Está muy bien, pero que en cualquier caso no hacemos más que ir, en este caso, pues bueno, haciendo confusión, en el fondo, creando, pues bueno, una literatura más que permite en este sentido no dar en el clavo. Y, por último, un excesivo acento en temas tecnológicos y no en los metodológicos. Hoy, por ejemplo, he visto una conferencia de la Judith Harris. A mí personalmente me ha gustado mucho porque ha puesto el acento en cómo se tiene que utilizar, más que nada, en un cambio metodológico. Haya o no haya tecnología. Haya o no haya tecnología. Y yo creo que lo que necesitamos es ejemplos, maneras y formas de cómo acompañamos, en este caso, al profesorado. Fíjense, en segundo, las cuestiones a considerar, ¿no? El mercado editorial digital es muy incipiente, es muy poco maduro. Muy poco maduro. Si están empezando a sacar productos hace un par de años, si no podemos hablar aún de lo que es la realidad de los contenidos educativos digitales. Es aún muy incipiente. Fijaos, ahora estamos viendo ejemplos de realidad aumentada. Y la cantidad de cosas que van a salir alrededor de estos temas. Por lo tanto, todo esto aún supone estar en una transición analógico y digital. Fijaos lo que les estamos pidiendo a los profesores, que tengan el libro, pero que también sepan jugar con el tema de herramientas tecnológicas y, por lo tanto, que estén haciendo equilibrios, sobre todo haciendo equilibrios. Bien, y en tercer lugar, yo creo que también era importante, en segundo lugar, fijaos, ha puesto en evidencia la competencia digital del profesorado, incluso añadiría de los equipos directivos. De los equipos directivos. Y aquí me voy a entretener un rato, porque lo que no podemos hacer como equipos directivos es mandar a la guerra y a la batalla si nosotros no somos ejemplo de cómo utilizamos todas estas herramientas. Ya me disculparéis, pero es que esto es así. Educamos a partir de la autoridad moral. Yo te puedo pedir según qué tipo de responsabilidades si yo también las hago y si yo también las conozco. Por lo tanto, no se trata de enviar a unos expertos que hagan formaciones de ti, que eso está muy bien en algunos casos, sino que los propios directores, jefes de estudio, etcétera, son y se vean capaces también de ayudar a sus compañeros en este tipo de tareas. Y no solo en eso, sino también en planificación didáctica, etcétera. Y por último, las cosas que también nos hemos encontrado, que ha facilitado el 1 por 1, hemos visto escuelas que en el tema tecnológico se han tirado a la piscina. Esto, bueno, alguien lo considera que está muy bien, ¿no? Yo considero que es un suicidio incluso, es decir, sin plantearse antes lo que se llama un plan estratégico TIC de centro. Claro, hombre, necesitamos una hoja de ruta, no podemos tirar las naves, necesitamos una hoja de ruta, un plan estratégico. Es decir, saber cómo estamos para decidir para dónde vamos. Pero primero tienes que hacer un diagnóstico inicial de cómo está la situación. Cómo tienes al profesorado, cómo tienes las infraestructuras, etcétera, 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 etcétera. En tercer lugar, el proyecto Educat, Luces, bueno, pues ha acelerado la actualización tecnológica en los centros. Ha ido muy bien, sí. Los ha puesto al día. Había algunos que estaban en pleno siglo XIX, incluso.
Los ha puesto al día, es verdad, los ha puesto al día. En segundo lugar, ha promovido una revitalización de la actividad didáctica en el aula. Nosotros hemos contado con una experiencia en el Centro de Estudios Juan 23 muy interesante, en el que los alumnos les hemos dado un protagonismo muy especial. Eran los expertos TIC. Teníamos expertos TIC que se encargaban de realizar todas aquellas tareas más tecnológicas en el aula. Tienen un cargo, incluso cuando enviaban correos, son alumnos de tercero y de cuarto de ESO. Cuando firmaban el correo ponían su nombre y debajo ponían experto TIC. ¿Qué hacíamos? Pues muy simple. Los hacíamos salir de clase cuando se estaba haciendo mates. A ver, por favor, los expertos TIC pueden salir, que tienen una formación solo para ellos. El resto, alucinado. Les hacíamos la formación, se hacía oficial y eran los encargados, y no os lo podéis imaginar cómo ha funcionado, eran los encargados de que cuando el profesor llegara estuviera todo preparado. Y que además todo estuviera funcionando. Todo estuviera... Alguno podría decir, hombre, qué fácil. Pues sí, ellos eran los primeros. Tienen mucha pericia tecnológica. Si alguna cosa les podemos pedir a los alumnos es que te expliquen exactamente la wifi, cómo funciona, cómo está, cómo se conecta, el cable rojo con el verde, con el azul. Si lo saben hacer, muy bien. La otra cosa es que tienen problemas de utilizar el ordenador para trabajar, que esto es otra cosa. Pero en estos temas son los mejores cómplices que tenemos. ¿Qué ha sucedido? Que el profesorado, bueno, pues ha tenido que ver que a lo mejor aquel alumno de lengua, que no es muy bueno en la clase de lengua, cuando le está explicando al mismo profesor cómo funcionan los cables, cambia totalmente la relación. Y por lo tanto, fijaos, hemos visto que hay verdaderas joyas alrededor de lo que hemos experimentado con el 1 por 1. Y por último, ha promovido sobre todo también el trabajo en equipo y el soporte de aquellos que, pues bueno, en este caso saben, son profesores que saben. Bien, voy a ir rápido porque quisiera compartir con ustedes pues algunas de las cosas. Oportunidades y amenazas. Bueno, en principio, las TIC son una gran palanca de cambio, no son el cambio, son una palanca, son un pretexto, son la excusa para poder promover cambio. Son una excusa, pero no son por sí solos el cambio. No por poner pizarras o por poner máquinas estaremos... No, son el pretexto, son la excusa, son la palanca. Ayudan a transformar, en este caso, la educación, actualización y modernización de la escuela y del aula, sobre todo, mejora de la competencia digital del profesorado y del equipo directivo, renovación metodológica y en algunos casos, no en todos, tendríamos que empezar a hacer estudios de la mejora de los aprendizajes. Pero claro, si hacemos la mejora de los aprendizajes, también tendremos que empezar a evaluar de manera diferente. Lo que no podemos hacer es enseñar de forma metodológica nueva, gestión por proyectos, y hacerles una hoja de examen de los ríos de España. No. Esto no está bien, no funciona. Si les enseñamos a buscar, la evaluación tiene que ver con lo que nosotros enseñamos. O una cosa o la otra. Lo que no podemos hacer es, y aquí hay una crisis muy importante que tendremos que superar todos los que estamos aquí presentes, que es lo que tendremos que pedirle a los profesores. Tendremos que empezar a podar el currículum, porque la mochila está muy llena. Bueno, tendremos que renunciar. Hay una importante renuncia. Amenazas. Bueno, es necesario tener un proyecto claro en la escuela, una hoja de ruta. Nosotros creemos que esto es muy importante. Una escuela que quiere introducir el cambio, primero tiene que tener una hoja de ruta. Cómo está el profesorado, cómo está la escuela, cómo está el centro, cómo está el equipo directivo y familias, que después hablaré de ellas, que es otro de los agentes. En segundo lugar, como os decía, dar soporte e incentivar al profesorado y al equipo directivo y fomentar los procesos de innovación con acompañamiento formativo, acompañamiento. Nosotros el acompañamiento lo entendemos como que incluso nos ponemos en el aula con ellos, porque te lo piden finalmente. Te lo piden. Oye, ¿puedes venir en el aula y puedes ver exactamente cómo puedo enriquecer digitalmente mi unidad didáctica? Y les dices, bueno, mira, es que tu grupo
está funcionando de esta manera, mejor será que utilices este recurso, pero utiliza este recurso a ver qué te parece. Y empiezan con cosas muy, muy, muy pequeñas, muy pequeñas. Bien, la situación actual, bueno, de Educat 1x1 al Educat 2.0, ahora, en este caso en Cataluña, estamos más centrados no tanto en la utilización de los ordenadores por alumno, sino más en el uso de las pizarras digitales y, por lo tanto, aún estamos en este proceso, que ha sido un proceso, en este caso también, muy disruptivo uno del otro. Sí que les quería contar exactamente cuál es la situación en las escuelas de jesuitas del centro en el cual estoy, que es Fundación Juan 23, que proviene de la red de las escuelas de jesuitas de educación. Nosotros lo que hemos hecho es crear un responsable, que le hemos dicho, el responsable en catalán suena mucho mejor, que es el responsable del tresor, que es el tesoro. Hemos hecho y tiene pues un cargo de responsabilidad directiva que se llama tresor, que es el trabajo soportado con ordenadores, trabajo soportado con ordenadores, ¿vale? Bueno, bien, es una persona de cada centro que se encarga sobre todo de tener una mirada en 3 temas. El primero, en mejora e innovación pedagógica, con o sin TIC. Con o sin TIC. Es la persona que se encarga de ver y de detectar buenas prácticas en el centro. Buenas prácticas en el centro. Tanto haya como no haya tecnología. 2. Es la persona que se encarga también de tener una visión sistémica, es decir, de ver desde P3 hasta bachillerato y, por tanto, ver todo el circuito que hay y ver incluso si existen gaps, si existen algún tipo de agujeros que allí no acaban de funcionar muy bien. Tiene una visión sistémica de toda la escuela. Y sobre todo también se le pide que trabaje en red, es decir, cada escuela de los centros de jesuitas dispone de un responsable tesoro, por decirlo de alguna manera, y todos ellos trabajan en red. Porque al final lo que queremos también es que las escuelas también compartan las diferentes buenas prácticas que existen. Bien, tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la necesidad, como os decía antes, de evaluar la madurez tecnológica de centro, la madurez tecnológica y pedagógica de centro. Un concepto que incluso la Unión Europea lo tiene como e-maturity, el e-maturity, el electronic maturity, que es la madurez del centro, que es lo que te permite construir la hoja de ruta y en este caso te permite construir, en este caso, el plan estratégico de las TIC en el centro. ¿Esto qué supone? La visión y el impulso lo tenemos desde el Centro de Tecnología Situarte. Nosotros somos expertos en aspectos más pedagógicos con la tecnología y nos hemos tenido que armar, en este caso, con una visión más tecnológica, alguien que sepa de wifis y que sepa medir el calibre de las wifis que necesitamos en el escalado de un plan estratégico. Pero esto lo tiene que hacer alguien quien sepa. Y qué mejor que nuestros compañeros, en este caso de la UPC y concretamente de la UPCnet. Y por último, como hemos estado utilizando instrumentos diagnósticos, la facultad y la universidad donde yo provengo, en este caso mi grupo de investigación de Blanquerna, es la que se ha encargado de validar los instrumentos que ponemos en marcha cuando hacemos este plan diagnóstico de centro, que supone mirar la dotación tecnológica del centro. 2. Supone mirar las competencias TIC y TAC de los diferentes agentes que tiene el centro. 3. Mirar exactamente los planes de innovación que hay en el centro. ¿Hay planes de innovación? ¿Son planes de innovación que se conocen? ¿Todo el mundo conoce estos planes de innovación? Y por último, ¿qué facilitadores y dificultadores? Con todas estas herramientas diagnósticas somos capaces de construir una hoja de ruta, un plan estratégico TIC-TAC en el centro. A partir de la identificación de la muestra, bueno, aquí tienen toda la caracterización de la presentación que lo podrán ver. ¿Esto qué supone? Supone fijar en un radio de innovación pedagógica con dotación tecnológica exactamente dónde estamos. Bueno, pues este centro quizás está bien dotado, ¿no? Tecnológicamente, quizás está bien dotado tecnológicamente, pero la innovación pedagógica que tiene es muy justa. Y, por lo tanto, dar una imagen global exactamente de dónde está el cuadrante, dónde está la escuela en ese cuadrante. Y, en segundo lugar, también, dar una idea a nivel de radar, pues qué usos didácticos tiene el centro, qué dificultades tiene, qué planes de innovación, etc. Bien, este es uno de los resultados que damos. Bueno,
Tema para el personal directivo de las escuelas. Nosotros nos hemos encontrado, como os decía antes, en que bueno, tenemos equipos directivos que no están al día. Y para empezar, primero, tienen que estar al día. Esta es una de mis viñetas favoritas de Kino, que la tengo en el despacho. La tengo en el despacho porque es genial. Es una tormenta, están en el mar con una tormenta espantosa, en una barca, ¿no? Y hay uno remando con todos los directivos. Y dice, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Y hay uno que rema solo. Hay uno que rema solo. O reman todos o esto se hunde. O esto se hunde. ¿Qué supone trabajar, en este caso, con los equipos directivos? En primer lugar, que tengan competencia digital para su productividad personal y de grupo. Y, en segundo lugar, trabajar también a nivel de Web 2.0. Pero, en segundo lugar, que conozcan exactamente las experiencias que hacen en el centro. Porque muchos de los directivos no acaban sabiendo exactamente qué es lo que sucede en las aulas. Por lo tanto, tienen que conocerlo. Y esto lo que pide, sobre todo, es lo que denominamos liderazgo y gobierno, es saber qué es lo que está sucediendo en las aulas. Para el profesorado, bueno, antes tenemos las viñetas estas, soy tutor de quinto y no sabía qué hacer con los nuevos ordenadores, hasta que di con la solución, los usamos como atriles para los libros de texto. Del programa Escuela 2.0. Bien, en segundo lugar, hoy todo es innovar, como tienes una pizarra interactiva y tienes, bueno, pues todo es innovar, ¿no? Con el dedo interactivo, la suma también es interactiva, todo, claro, todo es innovación. Y aquí en esta tercera viñeta hay un error de innovación. Bueno, hay dos errores de innovación. Uno provocado. El primero, como os he dicho antes, pensarse que gracias a que hay pizarras y proyectores, pues esto es fantástico, y estamos innovando. Y no, podemos ser clásicos y tradicionales al máximo con la propia pizarra digital. Y en segundo lugar, dice, es un innovador, utiliza el PowerPoint para explicar los Reyes Godos. Y aquí es donde tenemos la crisis. Porque alguien pensará, bueno, pero Miquel, los Reyes Godos no se explican. Bueno, vale. Pero se están explicando cosas que no tienen ningún tipo de funcionalidad directa en el aula. Y aquí tendremos que empezar a renunciar exactamente a qué contenidos. Y aquí es donde vamos a tener... El gran tema lo tenemos aquí. El gran tema lo tenemos aquí porque la mochila está muy llena. No podemos más. O sea, o competencias, o procedimientos, o contenidos. Por tanto, o los podamos... Y a lo mejor, bueno, lo que hacen las abuelas, ¿no? Pero no te sabes dónde están los ríos de España, porque haces en la escuela. Porque claro, cuando vamos a una entrevista de trabajo, lo que nos preguntan son los ríos de España. Claro, es lo que nos piden. Nos piden trabajo en equipo, nos piden flexibilidad, nos piden no resistencia al cambio, etcétera. Nos piden cosas que nada tienen que ver, incluso, con algunos tipos de contenidos. No estoy diciendo que nos expliquen los contenidos, Estoy siendo provocador. Estoy diciendo que los tendremos que podar. Bueno, más de lo mismo. Jóvenes, abran el libro La Historia, página 153. Uno por uno, jóvenes, abran su archivo PDF en la página 153. Bueno, exactamente lo mismo. Bien, ¿qué supone esto? Supone trabajar, sobre todo, con los profesores, no solo a nivel digital, no solo a nivel de competencias, sino también a nivel de metodologías. Los profesores tienen que vivir ellos prácticas metodológicas para que las puedan vivir, para que las puedan poner en práctica. Se les tiene que hacer seminarios de ABP. No explicarles qué es lo que es el ABP, sino que ellos vivan una experiencia de aprendizaje basado en problemas para que ellos lo puedan aplicar. Si no, no lo pueden transferir, lo tienen que vivir. En segundo lugar, bueno, acompañarles emocionalmente, sobre todo, que pierdan el miedo, pequeños cambios, nuevas prácticas, contar con la colaboración del alumnado y que acepten cierto caos. Que acepten cierto caos. ¿Recomendaciones para el centro? Bueno, uno muy importante, que no quisiera dejar en el tintero y que me preocupa, porque si tenemos a los profesores, en este caso muy confusos, quien está aún más son las familias. Porque se han encontrado que ya no lideraban este tema tecnológico en casa y ahora se han encontrado con todo el alud de redes sociales, portátiles, televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tendremos también la responsabilidad de acompañarlos en el uso
en este caso saludable, de las TIC. A mí me hace gracia, porque esto a los padres yo se los explico. Dicen, bueno, oiga, la escuela lo que es de la escuela, ¿eh? Es la máxima, ¿eh? La escuela lo que es de la escuela, ¿no? Fíjense en la viñeta, ¿no? Qué vergüenza dar programas así sabiendo que hay niños. ¿Es que nadie va a poner orden? Bueno, el primer orden lo tiene que poner la familia, ¿eh? La escuela hace lo que puede ya. El primer orden hace, ¿eh? Bien. 2. Los padres, yo solo sé que no me queda tiempo. La administración, yo solo sé que no me queda presupuesto. Es muy pertinente, ¿eh? la diapositiva. 3. Yo solo sé que no me queda paciencia, los profesores. Y en este canto, yo solo, en este caso, el niño, porque acaban siendo las tecnologías, bueno, pues en este caso las que se encargan de acompañar precisamente a los niños, ¿no? Bien, y para finalizar, esta viñeta que les pasaré a continuación es mi preferida. Son 2 niños que se encuentran después de Reyes, porque de hecho es la mejor orientación tecnológica que tenemos, ¿eh? Y uno le pregunta al otro, oye, ¿a ti qué te han traído? Dice, pues a mí, dice, me han traído un ordenador, una impresora, 35 juegos de la Game Boy, el equipo completo, el traje del Madrid, bueno, claro, Forges, eso de Madrid, bueno, no entraremos en eso. Entonces, la colección de vídeos de Disney, ¿y a ti qué te han traído? Y dicen, mi papá y mi mamá me han dado besos. La mejor orientación tecnológica que tenemos son los besos, los abrazos, y que podamos dedicarles tiempo, en este caso, a los niños. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y empezamos ahora el turno al que nos invitaba de preguntas, debate. Soy Mirta, de Argentina. En Argentina hay un plan tipo 1 a 1 que consiste en dar un ordenador a cada alumno en las escuelas públicas. Sí. En Argentina están dando ordenadores a las escuelas públicas en el plan también similar a este, 1 a 1. Los profesores están encontrando con que ya llegan a las escuelas y no saben qué hacer. No están preparados, si bien hay cursos. En una escuela donde yo trabajo, solo 9 personas está haciendo el curso, un total de 90. Y las computadoras están llegando. En otras escuelas donde han llegado, los docentes, como mostraba algunos ejemplos, las cierran y siguen con el método tradicional. No las incorporan para nada y se las hacen cerrar a los alumnos. O sea, no sé cómo van a encarar ahora, porque es un problema muy grande. Tienen ahora los elementos, antes se quejaban porque no lo sabían, y ahora que hay, los profesores están muy cerrados. Inclusive muchos no quieren hacer los cursos que hay virtuales o presenciales, gratuitos. Algunos son también en horas escolares que les permiten hacer, pero no se encuentra todavía la vuelta. Si bien se incorporan cada vez más cursos, se van sumando, pero en manera muy lenta. Quería saber si acá tuvieron esos problemas, cómo los solucionan o cuál es la vuelta. Bueno, ¿cómo se solucionan? Te diría que los han tirado a la piscina y ahí están, ¿eh? Algunos, bueno, pues se han podido salvar, otros quizás no, ¿eh? No quiere decir que no quieren saber nada más con el tema tecnológico, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que lo que está suponiendo todo esto, como os decía, es un cambio adaptativo muy importante. Es cómo nos enfrentamos a la resistencia al cambio, a la gestión del cambio, en el fondo. Y sobre todo el aspecto emocional, es muy importante. Perder el miedo y por lo tanto que utilicen el ordenador yo diría que incluso no tanto el ordenador, sino cómo son capaces de provocar el cambio dentro de la propia aula, ¿no? La organización del aula. Y después mirar si la tecnología entra o no. Pero, en primer lugar, tal y como me lo estás planteando, diría, mira, yo diría como a los niños, ¿no? Ahora no les enseñemos el ordenador, vamos a trabajar con ellos, pero de otra manera diferente, sin ordenadores, y veremos si incluso se puede, los pueden convencer, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con que en algunas escuelas, aquellas personas que son las mejores
los mejores los mejores coaches, los acompañantes de sus compañeros, son aquellos precisamente que no son los que dominan mucho tecnología, No, estos no, estos mejor apartarlos porque pueden provocar incluso un efecto contrario. Son los que son más sensatos pedagógicamente y utilizan cosas muy concretas y muy efectivas que resuelven problemas con tecnología. Y estos son los que tienen más relación empática, es decir, tenemos que detectar en el claustro cuáles son aquellas personas que tienen una ascendencia respecto a sus compañeros y por lo tanto son capaces de crear, de acompañar y por lo tanto de ser nodos de cambio, porque si ponemos al gran tecnólogo nos va a frustrar. Sí, porque me he puesto el 5.2 y ya está. No, al contrario, son aquellos que son más empáticos y no precisamente son los más jóvenes. De Venezuela. Yo quería que, si por favor podías ampliar un poquito más el tema asociado a los directivos, porque yo entendí de lo que tú planteaste, que hay una disposición personal y una serie de competencias que tiene que desarrollar. Obviamente de tu exposición se deriva que también hay unos cambios en la planificación del centro, claro, pero también hay cambios en los procesos y en los tiempos de dedicación de los profesores. Me gustaría que me hablaras un poquito sobre eso. Bien, muy brevemente te explico. Lo que hemos hecho es, yo he hablado de un aspecto muy pequeñito de lo que hemos trabajado con los equipos directivos. Un aspecto era el tema tecnológico, que es muy importante, pero también en el fondo se les ha hecho un programa directivo. Un programa directivo que atendía a comunicación, que atendía a cómo hablar en público, que tendría negociación, que tendría gestión del cambio, etcétera. Y uno de los aspectos era el tecnológico. Pero entra a formar parte de un programa mucho más extenso que tiene en cuenta las nuevas competencias que tiene que tener en este caso el directivo de una escuela del siglo XXI, que incluso muy centradas también en el ámbito pedagógico, ¿no? Nosotros, al menos en Jesuitas Educación, diferenciamos la parte más gerencial y de gestión respecto a la del liderazgo pedagógico, y por lo tanto son dos perfiles muy diferentes y por lo tanto preparar tanto a un perfil como a otro perfil, en este sentido. Me dicen, mientras le pasan el micro de la organización, que es muy importante que aquellas personas que aún no han devuelto el micro, los aparatos de traducción simultánea, lo pueden hacer porque hay unos DNIs que están ahí perdidos, que están llorando y que es necesario que los devuelvan. Yo solo quería preguntar a los asistentes de aquí quiénes son de dirección y quiénes no. Es decir, si eres de dirección, por favor, alza la mano. Sí, levantar la mano los directivos del... Más de lo que suponía. Sí. Porque eso es parte del problema también. En principio sí. No podemos pedirles a los profesores que emprendan según qué tipo de cambios si los propios directivos no somos ejemplos de cambio. Y el mejor ejemplo de cambio es que el directivo se ponga delante de los profesores para ver que el primero es él. Y si el primero es él, los profesores ven que no hay más remedio. No hay más remedio en este caso. Funciona esto, sí. No, una pregunta. Me gustaría que ampliaras un poco el tema del acompañamiento a los profesores. Creo que es fundamental. Sí. Simplemente también lleva consigo problemas organizativos en el centro, porque se necesitan tiempo, sí, se necesitan espacios, sí, y generalmente quienes trabajamos en la docencia sabemos que ni tiempos ni espacios. Por eso me gustaría que me aclararas este tema. Bien, te explico. En primer lugar, el tema del acompañamiento nace de una investigación alrededor de unas 30 escuelas en el que nos dimos cuenta, sobre todo, que la formación del profesorado se hacía en núcleos cerrados. Es decir, de qué manera el profesor se forma y hace formación continua. O bien hace cursos de reciclaje, pero sobre todo son cursos de 20, 30, 50 horas que son muy intensivos.
¿vale? Y entonces esto nos vimos que no ayudaba mucho a provocar el cambio. Sobre todo en cuestiones tecnológicas, ¿eh? También me remito mucho a los cursos tecnológicos. Es decir, hacen cursos de 15 o 30 horas cuando se acaba el curso, la mayoría de ellos, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre con estos cursos? Ocurre, os lo estoy diciendo a una velocidad extraordinaria, pero me estoy dejando muchas cosas en el tintero. En cualquier caso, si queréis después os lo explico. Lo que ocurre es que en estos cursos de 15, 20, 30 horas, cuando los que acaban sacando mejor rendimiento son aquellos que ya saben de tecnología. Así que yo hago un curso de pizarra digital interactiva, pongamos un ejemplo, ¿eh? Y los que acaban el curso de pizarra digital interactiva, hay uno de los 30 que hacen el curso, 5 salen muy contentos. Y son precisamente los 5 que ya saben de tecnología. Es que es muy vigotskiano. Vygotsky decía que cuando aprendemos lo hacemos con eslabones que se pueden subir fácilmente porque vamos, bueno, la zona de desarrollo proximal, ¿eh? Vamos subiendo porque somos capaces de ir aumentando el grado de significatividad en los aprendizajes. Claro, ¿qué ocurre? Haces un curso de pizarra digital interactiva a uno que no tiene el eslabón tecnológico, al segundo día se pierde. Claro, hablas de cosas, tercer día perdido, cuarto no viene, quinto está en la playa ya, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hicimos es, bueno, vamos a montar un sistema que no sea de curso intensivo, sino que, sobre todo, aproveche el ritmo normal de las clases y de las reuniones de departamento de programación didáctica. No se trata tanto, porque hay unas reuniones que son, bueno, es igual, cierro paréntesis. Es decir, se trata de hacer formación en la programación, hacer formación y acompañamiento pedagógico en las reuniones de programación didáctica. De manera que hay personas expertas, trabajamos con un grupo mixto, personas de fuera, de la universidad, pero también del propio tejido de la propia escuela. De esta manera hacemos un grupo de personas y como conocemos muy bien la idiosincrasia del centro, los que son de dentro dicen, esto mejor no, esto mejor sí, y entonces vamos trabajando conjuntamente. Y nos ponemos en las reuniones, esto se habla con la dirección, lógicamente, para poderlos acompañar en todo este uso. Y algunos te acaban diciendo, oye, ¿por qué no vienes un día en la clase? Fantástico, es lo que queremos, que nos lo digan. Porque queremos provocar precisamente de ir a la clase, ver cómo trabajan y a partir de decir, oye, quizás te iría bien esto. Voy a probarlo. Bueno, siguiente. Bueno, tal ha probado tal cosa. ¿Qué ha parecido? Muy poco. Y además pide mucha paciencia, además. No es un tema que con un año se acabe. No. Pide, hay un proceso incluso muy importante. Pero primero tienes que hacer un diagnóstico de cómo está todo, ¿no? Sí, hola, buen día. Me llamo Joan. Soy el jefe de estudios, vamos, de una escuela de infantil y primaria. Unas 2 líneas. Tengo una doble función, también hago tutoría en ciclo superior. Llevo ya muchos años trabajando el tema y quisiera apuntar, bueno, a este año además le he añadido la faceta de, porque también tengo cierta experiencia ya en formación de profesores, y este año, por segunda vez, vuelvo a formar a mi claustro. Han llegado los señores del tiempo. Pero tú acaba, yo acabo y los señores estarán ahí y no pasa nada. Vale. Muy rápidamente. En mi faceta como tutor he detectado que a la complicación habitual de la clase, cuando trabajas con, ya no sé si llamarle tecnologías o no, pero cuando utilizas todas esas herramientas hay que ser especialmente cuidadoso con la brecha digital que existe entre los alumnos, entre aquellos que ya tienen una marcha por la capacidad que tienen en sus entornos familiares, digámoslo así, y su posibilidad de conectarse, con lo cual la escuela debe velar para que no se abra más esa brecha. Eso añade un componente más a las metodologías y justamente más a la hora de trabajar en equipo, es un elemento a considerar. Y en lo que respecta para no alargarme más, en lo que respecta a la formación con mis compañeros, yo he titulado la intervención de este curso como Escuela 2.0 y trabajo competencial. Pero lo que en realidad voy a tratar es de detectar lo que estabas comentando hace un momento, es decir, todas las buenas prácticas, y si es posible, vamos a enriquecerlas
ayudándonos de algunas de estas herramientas 2.0 o las que sean que hay por ahí, pero sobre todo conocer los aspectos metodológicos que para mí son la clave. Gracias. Sí, efectivamente, respecto a lo que comentabas de los alumnos, es importante también detectar a aquellos que tienen mucha más facilidad o no. En cualquier caso, y con esto ya acabo, porque hacéis mucho respeto con las gafas estas, y ya acabo, hay una cosa que sí que me gustaría deciros, que es la siguiente. Cuidado con confundir nativos digitales con alumnos que, por ciencia infusa, ya saben utilizar el ordenador. Tenemos chavales, nativos digitales significa que tenemos chavales que con el uso tecnológico tienen mucha facilidad y pericia. Es decir, saben programarte el vídeo, saben buscarte el wifi y saben ponértelo en catalán, en castellano y en vasco, el móvil, ¿de acuerdo? Y tienen pericia, pero no saben trabajar con el ordenador, no saben estudiar, no tienen criterio a la hora de seleccionar y organizar la información. Yo creo que esto es muy importante porque nos pensamos que ya la saben y no es verdad. Bueno, escuchad, muchas gracias.